riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Es tuya Jehová. Iglesia de Cristo, el IMSS Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. En esta oportunidad tenemos aquí al hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano. Y su servidor Jorge Álvarez. Hemos estado hablando de las 12 puertas del alma y quisiéramos dar primeramente el texto lema de este segmento, En busca de la verdad doctrinal, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es por eso que el propósito de este segmento es buscar la verdad doctrinal. Amén, hermano. Así es. Y por eso vamos a empezar el tema de esta mañana, dándole continuación al tema pasado, ¿verdad? Que estuvimos hablando de las puertas, de la puerta vieja. De la puerta vieja, sí, así de la es. puerta vieja. Entonces estuvimos hablando de los restauradores, que cada nombre tenía un nombre específico, un significado específico. Entonces también estuvimos hablando de que era una de las primeras puertas que fueron construidas, la puerta vieja. Así es. Y también hablábamos un poco de que se trata de la vida vieja del cristiano. ¿Cómo es que tenemos que salir de eso, verdad, hermano? Sí, si ustedes se recuerdan y han estado en sintonía, estuvimos hablando de que esa puerta es donde muchas veces el alma que se recuerda de su vieja manera de vivir, y ahora en este tiempo de la tecnología podemos asociar de que nuestra alma fue desprogramada. Recuérdense de que ninguno de nosotros quería saber de Dios. Nosotros no queríamos tener comunión con Dios cuando estábamos en el mundo, porque nuestra alma fue desprogramada por el enemigo. Y ahora que ya estamos en Cristo, empieza el proceso de reprogramación del alma, pero hay áreas que todavía no han sido reprogramadas, y es ahí el problema. Yo traía a memoria lo que dice Romanos 12, y es interesante que dice en Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Y la palabra transformaos en el original quiere decir metamorfosis, o sea, un cambio de vida totalmente, así como el gusanito se convierte en mariposa, y haciendo una mariposa ya no puede regresar a ser gusano otra vez. Así también nosotros, cuando sufrimos ese cambio, esa transformación, mediante de la renovación de la mente, dice, o sea, de que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Qué quiere decir eso? De que tiene que ser hecha de nuevo. ¿Para qué? Para que nosotros verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, el propósito del enemigo, como hizo con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya estaba libre de la esclavitud de Egipto, y andaba caminando rumbo a la tierra prometida, andaban en el desierto, pero el diablo les hacía regresar con la mente a Egipto, recordándole los ajos, las cebollas y todo eso que ellos comían. O sea, eso está en referencia a su vida anterior, aunque en esclavitud ellos deseaban todavía tener esas cosas, y eso es lo que estamos hablando en esta hora. Amén. Y también estábamos viendo de que todo lo que es viejo va a ser restaurado, según lo que dice Hechos 2:42. Y lo quiero leer, dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y ahí fue donde nos dábamos cuenta que encontrábamos 5 parámetros muy importantes, ¿verdad? Así. Que por cierto, cada uno que fuimos tocando nos extendíamos un poquito más, porque hay mucha tela de qué cortar, ¿verdad? Entonces veíamos que uno de los 5 parámetros para tener una buena restauración era la perseverancia. Estábamos hablando de la perseverancia. También estábamos hablando de la coinonía y el partimiento del pan, la oración, la restauración de la alabanza. Entonces quisiéramos ahora continuar con el próximo parámetro que nos habíamos quedado un poquito a medias, ¿verdad? Que sería coinonía. Sí, estábamos hablando de que la importancia de congregarnos, especialmente en un lugar donde Dios envía su bendición.
vamos a asociar esto, y yo sé que muchas personas pueden hacer relación a esto. Hay lugares donde el enemigo tiene mayor influencia. Y hay un ejemplo bíblico, Gadara. ¿Se recuerdan? El endemoniado de Gadara no quería salir de ahí porque esa era la región de él. Ahí era donde se manifestaba esa potestad. Bueno, trasladémoslo nosotros ahora. ¿Por qué Dios escogió Belén? Porque ahí fue donde Él dijo que les iba a llevar la bendición. Entonces, así lo mismo hoy. ¿Por qué Dios nos pide que nos congreguemos? Porque ahí en la iglesia es donde va a llevar la bendición, donde hay la comunión de los hermanos. Es algo muy especial cuando todos estamos unánimes, alabando, adorando al Señor. El Señor envía su bendición ahí. Por eso la palabra de Dios dice que cuando uno tiene algo en contra de su hermano y lleva su ofrenda al altar y se acuerda de que el hermano tiene algo contra él, dice que ahí deja la ofrenda, que se vaya a poner de acuerdo, porque el Señor no le gusta que nosotros andemos en desacuerdo, sino que haya una comunión entre los hermanos y así la bendición va a ser mayor. Y como dice la palabra, caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Exacto. Claro, es algo muy interesante porque tenemos que darnos cuenta de que hay una reacción en cadena cuando nos unimos como un cuerpo, ¿verdad? Exacto. Funcionamos completamente a la perfección. Y eso fue lo que leíamos en el segmento anterior, Salmo 133:1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando existe la armonía, cuando existe la comunión, que era que también lo que hablábamos de Hechos 2:42, que perseveraban unánimes, quiere decir como uno solo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que estemos unánimes, en un mismo sentir, y entonces ahí la bendición va a ser mayor. Y ahí sí que tremendo lo que voy a mencionarle, que había un anuncio en cierto país donde decía: sepárate del rebaño y toma cierta soda que vendían en ese tiempo, ¿verdad? Ajá. Que por causa de, para no hacerle propaganda, no la mencionamos, pero era algo que a través de esos mensajes siempre el enemigo queriendo separar al rebaño, ¿verdad? Exacto. Pero aquí nos damos cuenta de que el Señor quiere que tengamos coinonía, que estemos completamente juntos. Pero eso era lo que veíamos, que siempre ellos cada vez que se reunían, siempre había una palabra de parte del Espíritu Santo. En este caso, cuando el Señor nos dijo de que iba a venir el Espíritu Santo y vino sobre 120 personas, nos damos cuenta que lo primerito que hubo, después de que hubo la visitación del Espíritu Santo, vino la palabra de parte del Espíritu Santo, a un Pedro, ¿verdad? Y dice que fue el primer mensaje, perdón, que oíamos a través del apóstol Pedro, y que ese día se transformaron 3,000 personas. Entonces, como que dice que la palabra siempre viene y nos une de tal manera para que nos congreguemos y que seamos llenos de la presencia del Señor. Sí, yo creo de que es importante lo que el Señor habla acerca de eso, porque en cierta ocasión Él le habla al pueblo de Israel y les dice que Él, así como la gallina junta sus polluelos, así quiso reunir al pueblo de Israel. Entonces, lo mismo está haciendo con nosotros. El Israel espiritual nos quiere tener en unidad, porque la palabra de Dios dice claramente que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea que tenemos que tener un mismo sentir, una misma meta, el vivir en santidad, en buscar a Cristo, en adorarlo, en servirle a Él. Y ahí donde suceda eso, entonces es donde el Señor se va a empezar a manifestar, porque recordemos de que cuando en la iglesia al principio dice que todos estaban orando unánimes, estaban siendo perseguidos, y el Señor se aparece ahí en medio de ellos. Amén. O sea, la importancia de tener esa comunión entre los hermanos. Sí, y aquí vemos el contexto en Génesis 13:8. Dice: y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Ahí sí que siempre la palabra exhortando, ¿verdad? Que no haya contienda, que siempre haya un mutuo acuerdo, que haya coinonía, ¿verdad? Que haya aquel llenar del Espíritu Santo a través de una palabra. Santiago también lo menciona, de que dice: animaos unos con otros. Animados Amén. Unos con otros. Entonces es algo muy interesante saber de que la palabra siempre nos está mostrando de que tenemos que hablar palabras edificantes y no aquellas palabras que vayan a destruir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Sí, leíamos en el programa anterior y vale la pena volverlo a leer lo que dice primera de Juan 1:7, dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros,
y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que ahí hay otro misterio, que al nosotros tener comunión los unos con los otros, dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, de que no es nada más de congregarse, de estar reunidos, tener coinonía, sino que sucede algo más, que la sangre de Cristo es efectiva para limpiarnos de todo pecado. Y ahí sí que está con las otras creaciones, porque vemos Isaías 11:6. Dice, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el rocío y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. Qué tremendo, ¿verdad? Que es cuando, digamos, tenemos que llegar a una dimensión de esa clase, donde no va a haber ninguna contienda, no va a haber temor, no va a haber ninguna clase de cosa que nos quiera separar, porque acuérdense que el ministerio del enemigo es que vino a matar, minar y destruir, y siempre viene a dividir todo lo que se llama pueblo del Señor. Y es esto una de las maneras de verlo, de que, como dice, que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es donde tenemos que ver este parámetro y darnos cuenta de que el Señor nos quiere ver juntos como un Dios de unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, y por eso es de que a veces se levantan barreras de que este es de denominación tal, denominación cual, pero en cierta ocasión los discípulos llegaron al Señor y le dijeron, mira, encontramos a unos fulanos ahí que están predicando en tu nombre. Y el Señor Jesús dijo, bueno, si están a favor de nosotros, no están en contra. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la comunión que el Señor estaba promoviendo, de que todo aquel que predica la sana doctrina, pues somos miembros del cuerpo de Cristo. Desde luego, cada quien en su diferente sección, área, pero cada uno de nosotros somos parte integrante del cuerpo de Cristo, y el Señor nos llama a tener comunión los unos con los otros. Amén. Y pues quisiéramos adelantar un poquito, ya que estamos hablando de la coinonía, también hay otro parámetro que habla del partimiento del pan. Sí, eso es bien interesante, porque yo leía en el libro de Marcos, cuando habla acerca de la Pascua, cuando habla de los panes sin levadura, que representaba, allá los panes sin levadura en Egipto representaban que el pan no tenía que tener levadura. Ahora para nosotros eso representa nuestro Señor Jesucristo, que vino sin relación al pecado, porque recordemos que la levadura se asocia con el pecado. Entonces era en el tiempo donde se sacrificaba el Cordero Pascual. Entonces aquí lo que quiero tratar de formular es de que, imagínense la escena, que mi Señor Jesús en el día de la Pascua, donde se comían los panes sin levadura, donde se sacrificaba el cordero, mi Señor Jesús va a hacer algo muy especial, y lo reúne y manda a sus discípulos a que vayan al aposento alto, y ahí en el aposento alto mi Señor dice que están todos sentados a la mesa, y ahí sentados a la mesa mi Señor Jesús va a hacer algo que no había hecho antes, y dice que ahí es donde se instituye la Santa Cena. Y dice que mientras comían, dice, Él tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y les dijo a ellos, tomad, este es mi cuerpo. Es algo bien trascendental, porque estamos poniendo la figura, la forma como en el antiguo pacto era el pan sin levadura. Mi Señor Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. En el Antiguo Testamento era el Cordero Pascual que se ofrecía durante ese periodo. Mi Señor Jesús fue presentado por Juan el Bautista como, he ahí el Cordero de Dios. Y ahora viene esta otra fase donde mi Señor les dice, yo voy a hacer algo. Y lo que voy a hacer es de que yo me voy a dar como paga de todos aquellos pecadores. Y eso es algo bien tremendo, porque ahí es donde se instituye la Pascua del Señor. Y vemos de que ese es uno de los parámetros de restauración de nuestra alma, que lo vamos a ver a continuación. Sí, entonces aquí nos damos cuenta de que hay muchas personas que siempre están tratando la forma de evadir la Santa Cena, ¿verdad? La Cena del Señor, algo que el Señor dejó instituido.
porque algo que nos damos cuenta aquí en 1 Corintios es de que viene el Señor y da gracias, dice, partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, pero hay muchas veces que las personas ponen su pecado más grande que esto, que la Santa Cena. Bueno, eso no sería lógico, porque déjenme decirle algo. Cuando mi Señor Jesús puso a Adán en el huerto del Edén, mi Señor en su omnisciencia sabía qué era lo que iba a pasar, pero mi Señor nunca lo toma por sorpresa. Él tenía, como vamos a ponerlo en perspectiva, cuando alguien hace un edificio o hace un vehículo, siempre hay una puerta de emergencia. Esa puerta de emergencia está ahí solo para usarse en casos de emergencia. Entonces, lo mismo nosotros. Hoy tenemos, por decirlo así, esa puerta de emergencia que es la Santa Cena. Cuando nosotros hemos fallado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir ahí, porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos pongamos a cuentas, que razonemos, que entremos en sí, que reconozcamos que hemos fallado. Por ejemplo, cuando Adán falla, el Señor va a él y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sí sabía, pero lo que le estaba diciendo es, quiero que te ubiques, quiero que me digas realmente dónde estás. Y él fue, ahí es donde vemos, y es donde vamos a seguir pasado esto, donde está la administración al alma, porque podemos decir que la Santa Cena es una administración al alma. Entonces, viene el Señor y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y entonces ahí le dice, tuve miedo. Entonces ahí empieza la relación para descubrir dónde están las fallas. Entonces lo mismo es la Santa Cena. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena, el Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, nos pregunta a nosotros, ¿cómo te declaras? Bueno, me declaro culpable, me declaro pecador. Pero como tenemos un Dios justo, un juez justo, tenemos un abogado que intercede por nosotros en el cielo, y Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas. Entonces la sangre de Cristo es poderosa. Si nosotros de corazón nos arrepentimos y pedimos perdón, entonces la sangre de Cristo, que está representada en el vino, y el cuerpo de Cristo, que fue dado como paga por nuestros pecados, tiene efecto en nuestra vida. Y aquí lo dice Juan 6, 53 a 58. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Ese es el plan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor nos está advirtiendo de que tenemos que constantemente participar para tener vida en nosotros. Sí, porque recordemos de que el Señor sabe de que estamos en un proceso de restauración. Todos los que estamos en la iglesia estamos en un proceso de restauración de nuestra alma. Lo que el Señor está haciendo a través de su Espíritu Santo es restaurar esa puerta vieja. Todos aquellos malos hábitos, los malos pensamientos, las malas costumbres que nosotros adquirimos, no se van a ir de la noche a la mañana. Es un proceso. En la medida que nosotros cedamos al Espíritu Santo que opera en nuestra alma, ese va a ser el periodo de tiempo que tome para la restauración de nuestra alma. Por eso en 1 Corintios dice, 11:27 dice, de manera que el que coma o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre. Y dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. O sea que el Señor nos está diciendo, no nos está condenando, sino que está diciendo, examínate. ¿Cómo estás dentro de ti? Porque dice, sigue diciendo, en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos acerquemos a la Santa Cena, nos declaremos culpables de todas las fallas que nosotros podemos traer a memoria. Aún David decía,
aún de mi pecado escondido, Señor, aún de ese me arrepiento, del que no me quiero recordar, de ese también te pido perdón. Y fíjese que dice aquí, en 1 Corintios 11:30, sigue diciendo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos de entre vosotros, y muchos duermen, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Por cuanto somos juzgados, el Señor nos disciplina para que ya no seamos condenados con el mundo. O sea, de que el Señor trae una disciplina, pero esa disciplina es correctiva, no es para muerte. Entonces lo que el Señor quiere es que cuando nosotros reconozcamos nuestras áreas donde hemos estado fallando, ahí es donde nosotros le vamos a ceder al Espíritu Santo que empiece a obrar en las áreas que no le están dando la gloria a Dios. Porque ahí mismo dice de que cuando nosotros somos juzgados, el Señor nos va a disciplinar para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar a la tribulación? Apocalipsis 7:14 hacen la pregunta, ¿quiénes son estos que vienen de la tribulación? Dice, estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Quiere decir que cuando el Señor vino, los encontró con sus vestiduras manchadas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Santa Cena? Bueno, limpiar nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque están trayendo a memoria el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que es más que suficiente para limpiarnos y lavarnos de todo pecado. Amén. Y pues ya que el tiempo nos ha avanzado, quisiéramos tener la oportunidad en esta hora, en este preciso momento, de invitar a aquellas personas que quisieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y también a aquellas personas que quisieran reconciliar, porque nos damos cuenta de que no importa cómo empezamos, sino que cómo vamos a terminar. Y es por eso que quisiéramos hacer un momento específico, ya que estamos hablando de cómo es que tenemos que restaurar nuestra alma. Entonces, una de las restauraciones sería ponernos a cuentas con el Señor. Empezar ¿verdad? por ahí. Empezar por ahí, porque una de las cosas importantes es de que hay que empezar de abajo para poder llegar a esta dimensión, porque como estaba leyendo el hermano que dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y así nos dábamos cuenta que hubo un Judas que nomás comió de aquel pan y no había entregado aquellas áreas de su vida. Nos damos cuenta que dice que el mismo enemigo entró dentro de él. Entonces, es una arma de dos filos, pero una de las cosas es de que el Señor, a través de 1 Corintios 11, nos está mostrando de que tenemos que ponernos a cuentas. Y es por eso que te hacemos la invitación para que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador en esta hora, y le vamos a pedir al hermano que nos guíe en palabras de oración. Amén. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuál es esa puerta? La estudiamos, fue una de las primeras puertas que estudiamos. Es la puerta de las ovejas. Si tú abres esa puerta, el Señor quiere entrar a tu vida para ser Rey y Señor de todo tu ser. Por eso, si tú en esta ocasión estás decidido a entregarle tu vida a Cristo, yo te invito a que hagas esta oración de fe. Si tú quieres reconciliarte, puedes hacer esta oración de fe conmigo también. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Por favor, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como suficiente paga para la redención de todo mi ser. Abro la puerta de mi corazón. Te invito a entrar hoy a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas hoy a mi vida. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe y quieres seguimiento, cómo comenzar esta nueva vida en Cristo, llámanos. El teléfono es área 323-789-1665, o nos puedes escribir, que a vuelta de correo nosotros te estaremos dando información cómo comenzar esta nueva vida en Cristo. Y estamos viendo aquí de que, hablando del partimiento del pan, y estábamos hablando de un Judas, ¿verdad? Que nomás él participó de la Santa Cena indignamente. Lo primerito que el Señor le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ahí le estaba dando un seguimiento después de lo que él estaba participando, pero lo interesante es ver que cómo después de este proceso viene un Judas y termina hasta ahorcándose, ¿verdad, hermano?
Sí, y eso es exactamente lo que dice en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir, dice, come y bebe juicio para sí. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, a la Santa Cena, debemos de ir convencidos que si nosotros confesamos nuestras fallas, Él es grande en misericordia para perdonarnos. Porque si nosotros no reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados, porque ahí nos dice, examinémonos cada uno de nosotros a nosotros mismos. O sea que no tiene que estar nadie ahí diciéndole, confiesa este pecado, confiesa el otro. No, el Espíritu Santo le va a decir a usted qué es lo que no le está dando la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros confesamos esos pecados, la sangre de Cristo es efectiva. El pan que representa el cuerpo de Cristo es efectivo en nosotros. Por eso, como mencionaba el hermano Jorge, dice 1 Corintios 11:30 que hay muchos débiles. O sea que el que participa de la Santa Cena y no reconoce sus faltas puede salir débil, puede salir enfermo, y como en el caso de Judas, dice, y muchos duermen, pero Judas lo que hizo fue ir a ahorcarse, él mismo se mató. ¿Por qué? Porque no discernió. Dios le estaba dando ahí, mi Señor Jesús, bueno, Él es Dios. Mi Señor Jesús le estaba dando la oportunidad a él para que se arrepintiera, porque él tenía pensamientos contrarios a él. Por eso vemos nosotros que ahí era la oportunidad donde Judas tenía que haberle dicho al Señor, Señor, perdóname, pero mira, vienen estos pensamientos malos y hoy te los confieso. ¿Y qué hubiera hecho mi Señor Jesús? No lo hubiera sacado de la reunión, más bien hubiera dicho, eso estaba esperando que te hicieras, que confesaras todos esos pecados para que yo te pueda perdonar. Entonces lo mismo, usted que me está viendo, si usted dice, yo creo que este pecado mi Señor Jesús no me lo puede perdonar, ¿quién dice? Si la palabra de Dios dice que Él es grande en misericordia, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Hay mucha gente que dice, pero yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Bueno, si el Espíritu Santo lo está redarguyendo de que usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor, no creo que usted haya blasfemado contra el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo lo está redarguyendo para que usted venga al perdón y así el Señor Jesús se ponga cuentas. Amén. Bendito sea el Señor. Por favor, no te apartes de tu monitor. Viene la segunda parte de En Busca de la Verdad Doctrinal. Este es nuestro segmento, En Busca de la Verdad Doctrinal. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Las riquezas y la gloria